estratégicos. De 5 a 10 minutos para hacer lo que tú quieras. Alejarte de la pantalla, estirarte, tomar agua, mandar memes, respirar. Lo importante es pausar. Cuando regresas, tu mente se vuelve más fresca, más rápida y muchísimo menos estresada. Es como si reiniciáramos el sistema, pero sin perder lo que estudiabas. Así que ya sabes, pon tu mente en modo avión de vez en cuando. Dale un recreo a tu cabeza, así como le das recreo a tu celular cuando lo pones a cargar. Esta fue una cápsula de la licenciatura de Psicología. Escúchanos en la siguiente para más consejos. Bienvenido a Mente en modo avión, donde bajamos la turbulencia sin cancelar el vuelo. Todos decimos, estoy estresado, pero ojo, porque no todo el estrés es el villano de la historia. Existe un tipo de estrés llamado estrés positivo. Sí existe. Es ese que te pone alerta, enfocado, con energía para presentar un examen, hablar en público, competir o cumplir un reto. Es como si tu cuerpo te dijera, hey, estamos bajo presión, pero podemos con esto. Y luego está el otro, el estrés pesado, ese que no se quita ni con 3 cafés, que te deja irritable, cansado, sin ganas y con la mente hecha un nudo. Ese estrés se queda prendido como foco de baño descompuesto, parpadeando, molestando y gastando energía. La diferencia es simple. El estrés bueno se activa y se apaga cuando termina la situación. El estrés malo se queda contigo aunque ya hayas dejado de hacer la tarea. Así que pon atención. Si el estrés te impulsa, aprovéchalo. Si te desgasta, detente. Tu cuerpo siempre avisa. Solo falta ponerlo en modo avión para escucharlo. Esta fue una cápsula de la licenciatura de Psicología. Escúchanos en la siguiente para más consejos. Me gustan todos los programas de todos los locutores. Me gustan de todos los temas que hablan, la música que tocan, los artistas que pasan y nos deja al tanto de todo lo que está pasando en la comunidad. Radio Hipócrates, la nueva forma de escuchar radio. Son las 11:04. Los comentarios expresados en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva del locutor y sus invitados. No representan necesariamente los ideales de Radio Hipócrates. Tu espacio para el bienestar mental y emocional. Estás en el Rincón de la Calma. Bienvenidos. Muy buenos días, feliz miércoles. Estamos aquí en otro programa más, en otro rincón más. Y bueno, justamente pues hoy es un programa bastante informativo. Justamente vamos a hablar del estilo de vida, de las maneras que tú tienes para mejorar tu calidad de vida, para también entrar en un poquito de reflexión, de conectarte con aquellas tal vez preguntas que te has hecho en algún punto de tu existencia. Y va a ser un programa bastante interesante, bastante dinámico. Ustedes saben que eso es algo que me gusta siempre transmitir aquí en el Rincón de la Calma, que se lleve la información más adecuada, sobre todo para el desarrollo de su propio bienestar. Y bueno, pues sean bienvenidos, y justamente en este espacio donde las palabras toman sentido y el tiempo se detiene para mirar hacia adentro, en un mundo donde nos exige correr sin dirección y responder automáticamente, hoy los invitamos a hacer una pausa. Este rincón que estamos aquí al aire nace con el propósito de rescatar el asombro y encender la curiosidad a través de la filosofía, pero no de una filosofía de libros cerrados, de libros ahí súper complejos con conceptos, sino estando polvoreando, y también de una filosofía viva, de una filosofía que es básicamente práctica y que te ayuda en este caminar, en este punto de reflexión. Hoy nos regala el permiso de habitar una vida contemplativa. Vamos a bajar el ruido de afuera para escuchar lo que se habita adentro, observando la realidad sin prisa, y aprender el arte de estar presente y descubrir
a grandes pensadores de la historia que nos dejaron un mapa para navegar los desafíos del día a día de resiliencia y de paz mental. Y bueno, es un gusto, justamente yo sé que tienes una de las profesiones pues más hermosas, César. Les voy a presentar a César. Él es César Guerrero, es estudiante de filosofía por la Universidad Autónoma de México. Y bueno, César, pues para mí es un gusto el que me estés acompañando en este programa. Él pues básicamente pues tiene una vivencia allá en la Ciudad de México, un estilo de vida diferente, y sin embargo, pues ahora que estás de vacaciones por acá, pues nos da el gusto de que nos esté acompañando aquí en este programa, César. Sí, bueno, por supuesto, para mí es igualmente un placer estar aquí y poder discutir cosas con usted y con la audiencia. Creo que cualquier espacio donde hablemos siempre será una buena oportunidad para aprender y simplemente como nutrir como los espacios de conocimiento, por supuesto. Claro, César. Y bueno, siempre aquí en el programa es tradición iniciar que la audiencia te conozca, ¿no? Que los radioescuchas nos estén pues básicamente conectando contigo, con tu día a día. César, ¿cómo es un día con César? He visto otros programas y sé que esa es una pregunta habitual y pensaba cómo es que tenía que responderla. Lo que ocurre con justo la disciplina de filosofía es que uno, por ejemplo, con otro tipo de disciplinas como lo es las matemáticas, no pretendes que exista una clase de vida del matemático, como no puedes pensar que un matemático necesariamente tenga que llevar su estudio a otras áreas de su vida, pero en cambio con la vida filosófica, por decirlo de alguna manera, sí puede llegar a ocurrir. Uno puede llegar a sentir que eso que aprende además debe de aplicarlo. Bueno, lo que aprendes en realidad en la carrera, como lo has mencionado, soy estudiante de la carrera de filosofía, es a leer y escribir. Entonces, si todo marcha bien, por supuesto, la mayor parte de mi día es simplemente leer y escribir. Claro, una lectura que pretende entender la argumentación de punto por punto, entender que no haya saltos a la conclusión o de repente algún argumento mal estructurado, y también comprender cómo es que eso puede aplicarse en el día a día. Creo que en general eso es lo que tengo que decir acerca de cómo es mi vida, cómo es que aplico como esa disciplina a mi día a día. Claro, tu día es leer y escribir, entonces. Sí, por supuesto, porque en realidad en eso consiste la actividad filosófica, más allá de aplicar como las ideas a tu experiencia, por supuesto. Ok, muy bien, César. ¿Y cómo es también tu vida capitalina? Porque bueno, ya es otro estilo de vida, otras personas, costumbres y demás. Claro, es verdad, o sea, lo que en realidad vivo muy cerca de la universidad, entonces mi día a día es como muy local, simplemente de mi hogar a la universidad y de la universidad a mi hogar. Pero claro, estar en la universidad también implica conocer a muchas personas, y en especial tener la oportunidad de estudiar en el UNAM implica conocer muchos perfiles. Claro. Y creo que eso nutre mucho las cosas que tengo la oportunidad de aprender dentro, que no solo se trata de las cosas que veo en clase, sino además de las discusiones que tengo afuera con compañeros que se toman en serio la actividad filosófica. Creo que eso es lo más interesante. Claro, y el tener la oportunidad de compartir distintos puntos de vista, distinta bibliografía, ¿no? Porque a veces pues no alcanzamos de conocer todo el panorama. Sí, por supuesto. Es a veces infinito. Y bueno, César, nuestro tema central del día de hoy se basa en
la vida contemplativa, ¿no? Sí. En esta parte, para las personas que nos están escuchando y que básicamente el concepto no les es muy familiar, ¿qué es exactamente la vida contemplativa? Muy, muy bien. Bueno, justo al inicio en su presentación comentaba que el punto de las ideas es tener la capacidad de aplicarlas. Cuando me habló de la oportunidad de estar aquí, pensé en un tema que justo pudiera ser de alguna manera aplicable, una idea que pudiera usted llevarse a casa y aplicarla en ese momento en el que nos está escuchando. Y consideré que la vida contemplativa era un buen concepto, principalmente porque lo obtengo de un autor llamado Byung-Chul Han. Okay. Y Byung-Chul Han es un filósofo que a veces se le critica por, ¿cómo decirlo?, ser más una estrella pop, o sea, claro, porque escribe de forma muy sencilla o muy algo famoso, así. ¿no? Se ha vuelto. Exacto, en estos días. Sí. Sí, hace poco ganó el premio Príncipe de Asturias. Y entonces justo consiste en cómo es que la vida contemplativa se ha desarrollado. Entonces, pues lo extraigo de ahí y creo que puede ser de mucha utilidad. No sé, deseaba preguntarle, ¿usted planea como detenidamente su día conforme lo hace? O sea, antes de tener un día, ¿lo planea con mucho detenimiento? Bueno, va variando, justamente porque yo sí me manejo con agenda. Okay. Entonces, yo trabajo en práctica privada y regularmente yo desarrollo mi semana de acuerdo ahora sí que los consultantes que tengan que venir en la semana. Por supuesto. Entonces, básicamente, mi tarde se puede decir que sí soy una persona muy estructurada. Ahorita que me estás diciendo la pregunta, o sea, sí, de lunes a sábado se puede decir que ya tengo mi estructura que corresponde cada día. Y también, pues por mis mañanas, pues soy practicante de yoga, así que también. Oh, excelente. Sí, es. Perfecto. Muy estructurado. A mí, justo, digo, a mí también me pasa, la verdad. Hago mis alarmas, hago mis calendarios, pongo recordatorios, pero de repente me resulta muy, muy cansado. Me pasa que o a veces no acabo a completar una tarea y es frustrante, o las acabo a completar todas y entonces me siento completamente agotado. Y eso es de lo que habla Byung-Chul Han. Vivimos en una especie de sociedad del rendimiento. ¿Qué ocurre con este tipo de sociedad? Todo el tiempo queremos estar produciendo. No creo que usted necesariamente sea así, sino que en realidad se nos impulsa a continuamente considerar qué utilidad tienen las cosas para nosotros, qué provecho les podemos sacar. Y en cambio, lo que hace el concepto de vida contemplativa es contraponerse a la sociedad del rendimiento y permitirnos encontrar un espacio para escuchar, esperar y recibir del mundo lo que tenga que ofrecernos. Entonces, justo, ¿qué es la vida contemplativa? Es una forma de existencia. ¿Qué significa que es una forma de existencia? Que aborda distintos puntos de vista de nuestra existencia. Está en nuestras relaciones, está en las cosas que hacemos y está en los tiempos que descansamos. Uh-huh. Es la forma en que experimentamos todo eso. Ahora, la sociedad del rendimiento lo que nos dice es justo que tratemos de ser más eficientes, mientras que la vida contemplativa es la capacidad que tenemos para admirar y sorprendernos acerca del mundo. Es como nos tomamos un tiempo para simplemente descansar y poder disfrutar como el entorno que tenemos. Wow, César, pues mira, la verdad es que quedé muy asombrada. Vamos a desmenuzar punto por punto. Primero nos vamos al primer corte comercial y de ahí volvemos. Excelente. Conéctate al ritmo de tu radio, Radio Hipócrates. Desde Urdaneta 16, segundo piso, Fraccionamiento Hornos. Código postal 39355. En Acapulco, Guerrero, México. Radio Hipócrates. Energía total. Vive más en la Universidad Hipócrates. Desarrolla tus habilidades en clínicas especializadas. Aprende con expertos y practica desde el primer día. Aquí te preparas para devolver sonrisas y transformar vidas. Solicita información por WhatsApp al 7443-830924. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria.
¿Listo para elegir tu futuro? En la Universidad Hipócrates tienes 10 razones para dar el salto. Prácticas reales, movilidad académica, becas, docentes expertos, espacios seguros, idiomas, campus virtual, actividades formativas, vinculación profesional y un modelo educativo pensado para el siglo XXI. Aquí estudias con calidad, innovación y rumbo. Universidad Hipócrates. Únete a la vanguardia universitaria. Oye, ¿ya hiciste la tarea? Sí, y me tomó tiempo porque investigué varias fuentes. ¿No era más rápido copiarla de internet? Puede ser, pero yo decidí hacerlo bien. Universidad Hipócrates. Vanguardia universitaria. Estás escuchando Radio Hipócrates. Las primeras películas mostraban escenas cotidianas y duraban segundos. Con el tiempo evolucionaron hasta convertirse en complejas producciones cinematográficas. Radio Hipócrates. Historia en movimiento. Gracias por estar conmigo cuando me siento solo, de verdad. Muchas gracias. Siempre estaré aquí para ti. En el círculo de la amistad, todos somos iguales y nos protegemos mutuamente. Seamos un escudo contra el bullying. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Un pequeño cambio, un gran impacto. Di no al plástico de un solo uso y lleva contigo tu propia botella reutilizable. Juntos podemos reducir los desechos y proteger nuestros océanos. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Me gustan todos los programas de todos los locutores. Me gustan de todos los temas que hablan, la música que tocan, los artistas que pasan y nos deja al tanto de todo lo que está pasando en la comunidad. Radio Hipócrates, la nueva forma de escuchar radio. Son las 11:18. Bien, ya estamos aquí de regreso y justamente con César estábamos hablando acerca de esta propuesta donde es la parte de la contrapostura en la cuestión del rendimiento de la producción, de esta idea, ¿no?, de que tienes que rendir, ser muy productivo, todo esto que básicamente nos han orientado también a nivel social, ¿no? La parte de ser productores. Sí, por supuesto. Sí, claro. Entonces, justo, él de alguna manera ataca la sociedad del rendimiento porque es esa sociedad, en esa sociedad los descansos son algo muy definido. Uh-huh. Son tiempo muerto, tiempo que en realidad solo sirve para volver a trabajar y no son algo que tenga... que le dé resplandor a la vida, que es la propuesta de la vida contemplativa, justamente. Sí, claro. Así es. Y justamente eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué alguien defendería la inactividad como algo positivo si vivimos en un mundo que premia estar siempre ocupados, justamente, ¿no? Sí. O sea, donde los tiempos muertos, como mencionabas, es perder el tiempo, es que no estás siendo productivo, es que eres flojo, ¿no? Y a veces nos atacan más los adjetivos desde este punto. Claro, sí, justo. De nuevo, como me gusta que pueda hacer una conversación, tengo otra pregunta para usted. Okay. ¿Cuál es su opinión profesional cuando se topa con una persona que siente que le está sacando provecho a todo? Que siente que habla con ella solo porque quiere algo de usted y tiene como esa especie de relación, que siempre que coopera es para obtener algo y demás. Bueno, justamente tendríamos que hacer un análisis de su comportamiento, porque tal vez ella o la persona está ahí porque necesita llenar o descargar alguna emoción o algún pensamiento. A veces son demandas de los pensamientos el que te hace que actúes, que hagas cosas, que tengas esta sensación de que estoy avanzando, ¿no? Y cada vez es, pues... no sé, pido más cosas o algo o hago más porque es como este punto de que me siento satisfecha de que tengo que tener más, ¿no? Sí, por supuesto, justamente. Creo que lo que ocurre es que nosotros en muchos casos somos así con nosotros mismos. Okay. Es decir, siempre queremos más de nosotros mismos, siempre nos esforzamos por rendir y entonces cuando llegan los descansos solo nos sirven
para volver a trabajar. Es una especie de error de cálculo que lo que hace es darnos el tiempo suficiente para de nuevo producir, rendir y demás. Entonces lo que buscamos es que la menor cantidad de tiempo de descanso sirva para la mayor cantidad de trabajo que tengamos que hacer. Y en ese sentido, bajo esta presión, es difícil definir lo que nos puede ofrecer la inactividad. En filosofía a veces nos encontramos con este tipo de problemas de definir cuáles son los beneficios de nuestra propia actividad filosófica y demás, porque muchas veces nosotros consideramos que nuestra actividad está justificada por sí misma, como la poesía, ¿no? Nos parece que es buena porque en sí misma es lindo que vivamos en un mundo donde hay poesía. Pero a veces frente a estos ataques, frente a esta presión, es importante justo buscar la forma de defender, porque es que la inactividad es un espacio como que va más allá, que nos ofrece cosas además de lo que podemos disfrutar en sí mismo. Entonces traje algunas, me gustaría conocer su opinión. La primera es evitar la barbarie. ¿Qué ocurre? Sí, ¿cuál es la primera imagen que se le viene a usted como un bárbaro? ¿Qué es lo que hace? Como un bárbaro podría ser como una persona que, pues no sé, impone tal vez. Como que reacciona violentamente, ¿no? Ándale. Lo que quiere es ofrecer... En cuanto algo lo molesta, está ahí y ataca y hiere y lastima, ¿no es así? Claro. Y sin reflexionar. Entonces, ¿qué ocurre con la inactividad? La inactividad es ese momento de tranquilidad donde nos enfrentamos a un estímulo, pero no reaccionamos inmediatamente, sino que nos tranquilizamos, podemos verlo desde afuera y entonces conseguir brindar una actividad, una respuesta adecuada. Con la barbarie no ocurre eso. Con la barbarie uno tiene el estímulo enfrente y reacciona de forma inmediata. Entonces, ¿qué hace la inactividad? Número 1, evita la barbarie. Después, la cultura, la celebración, ahora que tuvimos en parte mucha celebración y en parte estamos un poco tristes. Claro. La cultura nace del festejo, esto de nuevo es un poco una explicación, un desarrollo de lo que dice Byung-Chul Han, de la fiesta y el adorno. ¿Qué ocurre con la fiesta? Por ejemplo, ¿para qué existe la música si no es para bailar salsa, no? Y lo ornamental, las pinturas, están ahí justo porque una persona se detuvo y sin que fuera para nada más alto, sin que necesariamente sea para ganar dinero, o al menos que ese no es su punto de vista principal, sino solo por el hecho de crear, puso detalle tras detalle en una pintura, dándole pues alguna simetría o alguna perfección estética que realza nuestros sentidos. Eso es muy, muy particular. Entonces la cultura nace de eso, nace de la fiesta, del despropósito, del ornamento, de las cosas que queremos ahí simplemente porque son bellas. Otra cosa, el acceso a la experiencia. Y esta es una idea que me parece muy nutritiva acerca de la vida contemplativa porque tiene mucho que ver con la teoría cognitivo-conductual, en el sentido en el que, claro, la teoría que nos dice que de alguna manera están enraizadas, están unidas, el pensamiento, las emociones y lo que hacemos, ¿no? Claro. Entonces, la experiencia solo podemos dar cuenta de ella cuando nos detenemos. Pensemos, por ejemplo, cuando estamos discutiendo con alguien más y entonces no encontramos qué decirle, pero pasa el tiempo, nos tranquilizamos, estamos en un entorno donde podemos pensar mejor las cosas y de repente ya tenemos la respuesta perfecta que hubiera entrado ahí. Y solo somos capaces de acceder a ese momento cuando nos damos el tiempo suficiente para no hacer nada. En cambio, si todo el tiempo estamos viviendo experiencias, entonces no tenemos la capacidad de reaccionar a ellas. Eso es desfavorecedor, por supuesto. Claro, y justamente algo que me gustó que estás compartiendo, o sea, cómo es darte el tiempo para que puedas reaccionar de una manera mejor, ¿no? Y justamente lo que a veces me recordaste mucho la técnica del turn off, ¿no? De que a veces tienes que tener tu tiempo fuera porque ya justamente el impulso, tu nivel emocional, el contexto ya no te va a permitir reaccionar de otra manera hasta que tengas tu propio espacio para volver a procesar, para darte tu tiempo de que baje esa emoción y ahora sí regresar, ¿no? En este sentido. Y también algo que mencionaste y que me hizo mucho ruido fue la parte en cómo, pues sí, o sea, todo lo que hemos
construido o la parte del arte que a veces no es bien valorada, la parte de cultura, que incluso justamente un experto aquí de museos comentaba o sea, lastimosamente ya no quieren invertir en cultura, ¿no? Ya no quieren invertir en pintura, en poesía, porque lo vemos como no es algo que produce. Que produce, por supuesto. No es algo que dé y que sea redituable a largo plazo. Entonces, justamente la cultura en la actualidad pareciera que ya está en declive, o sea, ya está bajando, ¿no? Sí, por supuesto, se está simplificando de alguna manera. Y ya no hay estos momentos como tú compartías de inevitabilidad, de lo que hacían, pues, vamos a decirlo, los grandes maestros, ¿no? O sea, el tiempo fuera, el ir a observar la naturaleza, el que tus ideas, no recuerdo quién lo hacía esta parte, que sus ideas fluían a través de una caminata, a través de simplemente observar la tarde, tu terraza, o sea, simplemente el que tú estés con ese estado de flujo de pensamientos cuando las ideas llegan, ¿no? Por supuesto, y ahí dio un punto clave. Una de las últimas como cuestiones por las cuales creo que vale la pena defender la inactividad es que nos permite salvar la naturaleza. ¿Por qué queremos la naturaleza? No porque nos traiga ningún valor redituable, no porque podemos explotarla, sino en sí porque nos regala lindos atardeceres, porque nos regala la linda sensación de la brisa cuando hace mucho calor. Entonces son valores que van más allá del provecho que podemos sacarle. Claro. Entonces eso es lo que me parece más valioso, como los factores de la inactividad, que creo que vale la pena rescatar. Sí, y justamente ahorita que nos estabas compartiendo de la inevitabilidad, ¿cómo podríamos aterrizar un poquito más este concepto en que no se vayan con la idea de que no es hacer nada, sino simplemente es otra cosa totalmente diferente? Por supuesto. De nuevo, tenía una pregunta y es, ¿hay alguna actividad que usted realice porque simplemente le guste? ¿Qué es aquello que hace no porque va a sacar algo en cambio, sino porque verdaderamente lo disfruta y no por otro motivo? Hay, algo que me gusta hacer, casi que es regularmente al fin del mes, es darme un espacio para ir a la playa. Porque es maravilloso. Sí, cuando por ejemplo sé que mi última consulta a veces termina como a las 5 de la tarde, regularmente llevo mis tenis y pues de mi consultorio me queda bien cerquita la playa. Sí, por supuesto. Así que pues trato de dar una vuelta ahí por Costera, llegar a Condesa y ya de ahí regresar. Claro. Admito que las veces en que he tenido la oportunidad de ir a su consultorio y me he ido, normalmente es lo que hago. Tomo ese camino y tengo la oportunidad de ver a la playa. Porque además, claro, uno que vive aquí comúnmente no tiene muchas oportunidades para simplemente salir y ver la playa. Y creo que hacerlo es espectacular. Entonces, ¿qué ocurre? Debemos de comprender qué es no hacer nada. No hacer nada es tomar la decisión de no hacerlo o no tener la capacidad de hacerlo. La inactividad no es eso. La inactividad es tomar conciencia de que tienes el potencial de hacerlo, pero jugar con ese potencial por el simple hecho de jugar. Es como un niño que toma un cubo y lo tira y lo avienta, se lo pasa entre las manos y simplemente por el gusto de explotar su motricidad, ¿no es así? No hace nada más que jugar con ese cubo sin ninguna especie de propósito. Eso es lo que nos regala la inactividad. Valoramos la actividad en sí y no por el resultado que nos brinda. Entonces, esa es para mí la distinción, que la inactividad no implica simplemente no hacer nada, sino tener la potencia de poder hacer muchas cosas y explotarla a través del juego, de la fiesta, de las cosas que no nos traen ningún provecho, como salir a la playa y simplemente disfrutar de ver el mar, ¿no? Claro. Ese es el tipo de cosa que más se disfruta. Claro, es la parte de simplemente estar y conectar. Y bueno, con este punto, César, nos vamos a nuestro segundo comercial. Excelente. Y regresamos. Estás escuchando Radio Hipócrates. Transmitiendo desde Urdaneta 16, segundo piso. Fraccionamiento Hornos. Código postal 39355. En Acapulco, Guerrero, México. Radio Hipócrates. La radio de todos. Vive
Vive más en la Universidad Hipócrates. Aprende a comprender la mente humana con prácticas reales, talleres especializados y acompañamiento de expertos. Aquí te preparas para ayudar a quienes más lo necesitan. Solicita información por WhatsApp al 7443-830924. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Radio Hipócrates te comparte. La música activa el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina, lo que explica por qué puede influir directamente en tus emociones. Radio Hipócrates, vibra con conocimiento. Los océanos son el corazón de nuestro planeta. Dile no a la contaminación marina y únete a la limpieza de playas. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Oye, voy a copiar en el examen. Yo no, si me cachan va peor. Tienes razón. Decido hacerlo bien. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. El futuro ya está aquí y se estudia en la Universidad Hipócrates. Prepárate para liderar el futuro digital con nuestras licenciaturas en Animación Digital, Ciberseguridad y Comunicación y Mercadotecnia Digital. 744-485-7991, extensión 151. Vive más en la Universidad Hipócrates. Me gustan todos los programas de todos los locutores. Me gustan de todos los temas que hablan, la música que tocan, los artistas que pasan y nos deja al tanto de todo lo que está pasando en la comunidad. Radio Hipócrates, la nueva forma de escuchar radio. Son las 11:33. Ya estamos aquí de vuelta y bueno, seguimos aquí con César. César, cambiando un poco el tema, ya hemos hablado acerca de inestabilidad y también la parte de la vida contemplativa. Ahora un poquito más tal vez con esta parte que es muy comercial de la filosofía, ¿eh? Yo he visto muchísimos libros y si uno preguntara aquí al público de filosofía, creo que darían con esta cuestión que ahorita vamos a abordar, la parte del estoicismo, que se ha vuelto popular, que incluso hay mucho material al respecto y muchos libros también. En este punto, ¿qué es el estoicismo en palabras sencillas? ¿Cómo lo podemos explicar? Claro. De repente definir una escuela filosófica se vuelve muy difícil, en especial esas escuelas filosóficas que son tan antiguas, porque en ese momento no había una división clara de conocimiento y por lo contrario múltiples conocimientos estaban juntos dentro de la misma disciplina. El estoicismo es justo una escuela filosófica que nace en Atenas por Zenón de Sitio, traigo datos duros, 335 a.C. Y bueno, hay múltiples autores, supongo que usted conocerá algunos cuantos, Epicuro, Séneca, Marco Aurelio. Y ahora, para que podamos como hacer síntesis o un puente entre esos dos temas, no es algo que esté completamente apartado de la vida contemplativa. Ya veremos más adelante por qué. Entonces, ¿qué ocurre con estos autores? Pues tienen varias doctrinas acerca de al menos tres temáticas principales: física, lógica y ética. En la actualidad lo que más se retoma, por supuesto, es la ética. Pero esa ética nace de doctrinas, en la ética ahondaremos ahorita un poquito más, tengo entendido por las preguntas, entonces quizás sea adecuado dos cosas importantes acerca de su física. Una es el eterno retorno y el determinismo. ¿Qué ocurre? Ellos tenían la creencia de que vivimos en un mundo que continuamente vuelve a ser el mismo, que está determinado por una voluntad divina. Entonces, esas son como las nociones principales que acaban desarrollando el resto de su filosofía. Y lo segundo es su psicología, que como usted supongo que sabrá, fue muy retomada por la teoría cognitivo-conductual. Claro. ¿Cuál es la idea básica de su psicología? Es que el ser humano actúa según juicios que él mismo afirma, que él mismo le parece adecuado. Es decir, cuando experimento una situación que me causa enojo, no es que yo simplemente la experimente de forma pasiva, sino que yo acepto que esa situación es enojosa, por decirlo de alguna forma, y como yo acepto que es enojosa, entonces me causa enojo. Y lo mismo con el resto de emociones. Yo acepto que las situaciones
me generan cierto tipo de emociones. Y puede ser lo contrario. Yo puedo enfrentarme a una situación que para muchos puede resultar enojosa, pero como yo digo que a mí no me aplica, a mí simplemente no es lo que yo quiero que me cause, entonces no tiene por qué ser enojosa para mí. Entonces esa es su idea principal de la psicología. Psicológica, claro. Claro, en este punto, ¿por qué crees que se ha vuelto tan popular y por qué han desarrollado pues muchos libros a partir de Marco Aurelio, ¿no? Libros como el estoicismo cotidiano. Claro, el manual del estoicismo y demás. Sí, los he visto. Creo que por supuesto dependen. Hay un interés específico en el estoicismo, que es que sus autores son de estratos sociales muy variados. Tienes a Epicteto con sus fragmentos, que fue un esclavo en el Imperio Romano, y al mismo tiempo tienes a Marco Aurelio, que fue literalmente el emperador del Imperio Romano. Entonces, esa forma de afrontar esa gran gama de dilemas creo que nos permite conectar mejor con lo que el estoicismo tiene que enseñarnos. Claro, en momentos difíciles donde las condiciones allá afuera son tan complicadas, de repente es necesario regresar a ver qué puedo hacer primero en mí mismo, dentro de mí, y después cómo es que puedo yo interactuar en ese sentido con el mundo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más crea popularidad en el estoicismo. Claro, y justamente como tú mencionabas, en la parte psicológica, o sea, después de toda esta filosofía, nos vamos a los modelos de psicoterapia. Yo recuerdo el modelo de terapia racional emotiva, que es también parte de TCC en este sentido. Ellis menciona esta parte de basarse en la filosofía estoica justamente por la parte racional, cómo tú vas a debatir con tus propias creencias, tus propias perspectivas. Y hay una frase que probablemente sea muy popular en redes sociales, pero justamente decía, no es el hecho el que te perturba, no es la base de tu sufrimiento el hecho, sino las interpretaciones que tienes sobre los hechos. Y justamente desde ahí hacemos este debate, ¿no? Donde tú, ante las cosas que te pasan en la vida, ¿cómo respondes? La filosofía estoica dice, tú vas a tener que notar cuáles son las cosas que están bajo tu control y cuáles son las cosas que son externas y que te están superando, ¿no? Y decía mucho en este punto la cuestión de tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, ¿no? Y también hacia esta parte de que la persona tenía que observar el exterior, ¿no? Lo que tú no vas a controlar, pues son las situaciones, la parte del, por ejemplo, el clima o cosas que ya no dependen de ti. Y eso es algo que tal vez es muy fascinante cuando tú comprendes todos estos puntos, ¿no? Desmenuzarlos, porque pues ha existido muchísimo tiempo, o sea, el dato que diste desde antes de Cristo, ahora es aterrizarlo a nivel actual, o sea, realmente cómo yo puedo tener esta separación de cosas que ya no van a estar bajo mi control y que tal vez entramos en este juego vicioso por la misma situación social, por la parte pues de querer controlar, la que mencionabas al principio con la inestabilidad, o sea, la parte de que tengo que producir, ¿no? Y todo recae bajo mi responsabilidad. Sí, por supuesto. Entonces, justo, o sea, me encanta, lo citó de memoria. Es ese Epicteto, la frase de no son las cosas que nos pasan las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre esas cosas, ¿no es así? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Puesto que nosotros asentimos las cosas que nos pasan, es decir, hacemos asentimientos sobre, es decir, afirmamos, por decirlo de alguna manera, que eso que nos pasa me resultó enojoso, me resultó temeroso, me dio miedo, me dio enojo, me dio tristeza, entonces es que tenemos tristeza, es que tenemos enojo, es que tenemos miedo, ¿no es así? Pero no son las cosas en sí, sino nuestra opinión sobre las cosas. Entonces, justo, bueno, y no sé. Bueno, justamente ahí entra esa parte de los sesgos, ¿no? Hay que ponerle en cuestión pues pocas habilidades para poder distinguir, porque
en esa cuestión, cuando tú mencionabas que la situación te enoja, ¿no? Aquí no es, no, pues estoy sintiendo enojo, o sea, eso jamás va a pasar, ¿no? Sobre todo en esta cuestión. Es, pues me siento así y quiero ir a hacer mi rabieta y quiero sacar esto y ya me estoy, ahora sí que la situación ya la estoy haciendo parte mía, no es como eso, me estoy fundiendo con la emoción y con la situación al mismo tiempo, y ahí es algo que tal vez remarca mucho esta parte, ¿no? Sí, claro. O sea, revisa qué es lo que tienes bajo tu control y qué es lo que no. No, porque sí, por supuesto, la emoción está ahí y justamente si no tienes la capacidad para poder distanciarte de tu emoción, yo voy a ir porque así sí, claro. Y veamos, ¿qué tenemos bajo nuestro control y qué no, verdad? ¿Qué es? A ver, lo que nos controla, dice Epicteto, de nuevo, parte de sus fragmentos, además eso está increíble, porque sus fragmentos son fragmentos, nos quedaron muy poquitos, entonces usted, querido radioescucha, lo puede leer con un café 1, 2, 3 cada mañana y tendrá muchos días de diversión y de estoicismo. ¿Qué es lo que nos controla? Dice Epicteto, tus opiniones y juicios sobre las cosas. Bueno, eso es lo que controlamos. Controlamos nuestras opiniones y juicios. ¿Qué controlamos? Nuestras intenciones y deseos, nuestras decisiones y acciones voluntarias, y cómo es que respondemos a lo que nos pasa. Ahora, ¿qué no podemos controlar? No podemos controlar ni el pasado ni el futuro, el clima, la economía, el tráfico y demás, las acciones y opiniones y sentimiento de los demás, qué opinión tiene usted de mí, qué opinión tengo yo de usted, y el resultado final de nuestros esfuerzos. Entonces, ¿qué es lo que hace que con eso se conecta con la teoría cognitivo-conductual? Que de alguna manera esa distinción nos permite repensar el problema, ¿no es así? Nos hace ver que no debemos de estar peleados con las cosas que ocurren, porque no podemos estar peleados con aquello de lo que no tenemos control, porque no lo podemos cambiar. Entonces es pelearnos con el aire, es pelearnos con algo que no vamos a lograr transformar, pero con qué sí podemos esforzarnos más, qué sí podemos hacer, el dominio de nosotros mismos, de nuestras opiniones, de nuestras reacciones, de nuestros juicios. Entonces, justo recalibrar como emocionalmente dónde es que pongo mi atención, creo que puede ser de mucha ayuda al momento de discutir esos problemas, ¿no? Claro, y justamente lo que compartías, o sea, es algo que tenemos que aprender porque tal vez es la parte, ¿no?, del sufrimiento. Justamente esta filosofía dio a entender como el origen del sufrimiento humano, ¿no? Claro. Y bueno, con esa parte nos vamos a ir a nuestro corte y volvemos. Excelente. Esto es Radio Hipócrates. Desde Urdaneta 16, segundo piso, Fraccionamiento Hornos. Código postal 39355. En Acapulco, Guerrero, México. Radio Hipócrates, donde la música nunca se detiene. Vive más en la Universidad Hipócrates. Explora el mundo microscópico, investiga enfermedades y desarrolla soluciones en laboratorios equipados. Aprende con expertos y prepárate para innovar en el área de la salud. Solicita información por WhatsApp al 7443-830924. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Radio Hipócrates presenta: estudiar sin pausas reduce tu rendimiento. La técnica Pomodoro propone 25 minutos de enfoque total y 5 de descanso, favoreciendo la memoria, la disciplina y evitando la fatiga mental prolongada. Radio Hipócrates, aprende mejor cada día. ¿Ya viste? Ahí hace todo el ensayo. Sí, pero si la uso no voy a entender nada. Tienes razón, voy a hacerlo bien. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. ¿Listo para elegir tu futuro? En la Universidad Hipócrates tienes 10 razones para dar el salto. Prácticas reales, movilidad académica, becas, docentes expertos, espacios seguros, idiomas, campus virtual, actividades formativas, vinculación profesional y un modelo educativo pensado para el siglo XXI. Aquí estudias con calidad, innovación y rumbo. Universidad Hipócrates. Únete a la vanguardia universitaria.
La educación es la semilla del cambio. Aprende sobre el medio ambiente y comparte tus conocimientos con otros. Inspirémonos mutuamente para cuidar de nuestro planeta. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Imagina mirarte en el espejo y ver el reflejo de otra persona. ¿Cómo te sentirías si fueras la víctima de bullying? La empatía nos permite ver más allá de nosotros mismos. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Me gustan todos los programas de todos los locutores. Me gustan de todos los temas que hablan, la música que tocan, los artistas que pasan y nos deja al tanto de todo lo que está pasando en la comunidad. Radio Hipócrates, la nueva forma de escuchar radio. Son las 11:47. Bien, ya estamos en casi la parte final, en la recta final del programa, y bueno, aquí seguimos con César hablando sobre filosofía. En esta parte, César, ¿cómo se relaciona el estoicismo y la vida contemplativa? ¿Son parecidos o son opuestos? Creo que una parte importante de la respuesta es considerar que pueden llegar a ser complementarios. Y creo que el hecho de que sean complementarios resultará muy beneficioso para quienes nos escuchan. ¿Qué ocurre? Lo que hace la persona estoica es darse tiempo en la propia acción para contemplar. O sea, el acto de poder distinguir entre las cosas que controlamos y las cosas que no, y qué es lo que podemos hacer en nuestra posición al respecto, implica un acto de contemplación. ¿Cuándo es que contempla la persona estoica? Es cuando vive la crisis personal o el dilema, ¿no es así? Entonces, en esas acciones que nos persiguen cotidianamente, tenemos la necesidad de detenernos durante un momento, detenernos, considerar con tranquilidad las cosas y entonces así ser capaces de hallar una solución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El estoico depende también de la contemplación para llevar a cabo sus esfuerzos. O sea, creo que esa es la forma en que se une, porque solo a través de la contemplación va a comprender cómo es que debe de estar en armonía con la naturaleza, que es el fin último de la filosofía estoica, es la felicidad, es conseguir hacerse uno con todo eso que lo rodea. Sí, esa es como la principal preocupación. Ok, y entonces son complementarios y sobre todo el que debes de darte el espacio, ¿no? Mismo, sí, por supuesto. Que es lo que mencionaba la vida contemplativa, y el estoicismo pues es el complemento también para poder distanciar y hacer este análisis. Bien, en esta parte final, ¿cómo podemos practicar estos dos elementos de la filosofía? ¿Cómo podemos llevarlos en práctica? Creo que hay una gran serie de actividades que pueden ayudar, que incluso nos piden detenernos para conseguirlo hacer. Entonces, por ejemplo, como un ejemplo muy cotidiano, cuando queremos a una persona, pensemos en eso, cuando amamos a alguien, no, al menos pensemos como en esa locura de la euforia al inicio del enamoramiento, no la amamos o no lo amamos porque nos dé algo a cambio. Es todo lo contrario, cuando la amamos queremos brindarlo, darle todo a esa persona sin ningún... sin límites, ¿no? Sin ninguna especie de en ese sentido. Entonces, ese es el tipo de actitud que se debe de tener cuando se llevan a cabo actividades de este tipo. La de hacer las cosas simplemente por hacerlas, porque las amas en sí. Entonces, como lo mencionaba, hay algunas actividades que casi como principio de su práctica nos lo exigen. Ahí está meditar, que meditar, si uno lo hace en búsqueda de conseguir algo más, entonces ha perdido un poco el punto de la meditación. Usted comentaba que si uno... Perdón, eso fue como algo aparte. Si en algún punto de la meditación lo que quieres es hacer más, ir por más, producir más meditación, producir más concentración, entonces lo que estás entrenando no es tu concentración, lo que estás entrenando es tu ego. Y justo el punto de la meditación es acabar con ese ego, o al menos debilitarlo, ¿no? Otro punto, y aquí haciendo como una importante promoción, es el yoga. O sea, creo que el yoga también, en parte, una parte importante de él, implica tener la capacidad de soltar, de hacer, porque
haces esas actividades, no tratas de presumir al resto que tienes la capacidad de hacer determinadas posturas, sino de estar concentrado en ese momento y hacer la postura en sí, desarrollarla lo mejor que puedes hacer en ese momento. Si usted lo experimentará si uno va en el yoga con la idea de hacer muchas posturas o de hacerlas lo más rápido posible o incluso lo más perfectamente posible, con lo que te topas es con que no lo puedes hacer porque te desconcentra la respiración, hay alguna molestia que tengas que no te lo permite y entonces eso lo hace aún más difícil, ¿no es así? Claro. Ese es ese tipo de actividad. Y ahora hay otros que también son determinantes, como el arte, la literatura y la cultura. En general, son cosas que hacemos porque nos encanta, porque no porque tengan de nuevo una razón. Bailar, el juego, la fiesta, no hay ninguna razón para hacerlo y sin embargo nos gusta. Pensemos en lo que ocurrió en el Ángel de la Independencia. Sé que fue un poco excesivo, a veces somos un poco excesivos, pero lo que ocurrió, esa fiesta mundialista y demás, tiene que ver con la necesidad que tenemos de hacer cosas simplemente por diversión. Claro. Pensemos en el resplandor que en ese momento nos atrapa. ¿Cómo es que no estábamos ahí por ningún otro motivo que no fuera la propia fiesta? ¿No es así? Y cómo es que en ese momento nuestra vida de alguna manera resplandecía, se sentía más vital, nos sentíamos más humanos que cuando hemos pasado todo el día haciendo un montón de actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque justo un poco en ese desperdicio, en ese exceso, está la vida verdaderamente humana. Cuando el ser humano tiene la capacidad de alejarse de la mera y desnuda supervivencia animal y se preocupa únicamente por disfrutar. ¿Por qué otra cosa vas a preocuparte para producir, si no es para después, posteriormente, darte el tiempo para disfrutar? Parece que experimentamos las cosas al revés, ¿no? Claro. Que justo lo que hablábamos del descanso lo hacemos para poder producir más después, cuando el punto debería ser todo lo contrario. O sea, deberíamos de producir lo suficiente para poder descansar el resto del tiempo. Pensemos si acaso eso quizá sería algo más ideal. Entonces, ahí está lo que a mi parecer es como la forma en que se aplica nuestra vida diaria. Es ese tipo de actitud la que se debe de llevar a cabo y como lo dije, es una forma de vida, entonces es una actitud que podríamos llevar a cabo en múltiples experiencias. Claro, y justamente es bonito como lo vas mencionando, el que tenemos muchas opciones, pero solamente también es trabajar nuestras propias, ahora sí que barreras mentales, ¿no? Claro. La parte de los pensamientos. Porque algo que mencionaste, o sea, justamente en yoga se trabaja este concepto de humildad, ¿no? Sé humilde con tu cuerpo y sé consciente también de tus propias limitaciones. O sea, la verdad es que a veces el vivir de una manera acelerada, de aprisa, pues también te lleva a darte cuenta de todo lo que te estás limitando, porque en este hecho de los excesos, como lo mencionabas, es la parte también de que tú mismo te estás haciendo daño y que ahora sí que el sistema, pongámosle así, o sea, pues justamente somos parte, ¿no? del propio sistema que nos hace de esa forma, ¿no? Productivos, sí, sedentarios, y es como una cadenita, ¿no? Que se va repitiendo. Entre más produzcas, ahora sí que menos salud tienes, y también es como la parte donde, pues, al mismo tiempo te vuelves un consumidor, porque eso nos implica que tienes que buscar otras alternativas, pero creo que sí, ya me estoy yendo a otro lado. No, porque creo que ahí está el punto. De hecho, escribí, no sé si me permita leer un poco, escribí algo a ese respecto, porque no hay que olvidar que, por supuesto, hay de fondo una estructura sistemática o sea, no simplemente rendimos y nos autoexplotamos porque queramos, ¿no? Porque seamos locos del rendimiento, sino porque justo hay una estructura sistemática que se aprovecha de esto. Entonces, escribí esto: pedirle que se detenga a usted, querido Radio Escucha. Quizá podría ser insensible con las condiciones en las que existe, de las que usted no es responsable. Si no lo puede hacer, no lo haga. Si lo que se ha hablado aquí no le brinda ninguna respuesta, no lo escuche. En cambio, solo le pido que persiga tan conscientemente su desenfrenada vida que no excluya acompañarla hasta sus infiernos. En medio del avanzar desembocado de la marcha eterna, en los diminutos intermedios en el scroll y la producción, siembre las siguientes
preguntas y riéguelas de vez en cuando entre paso y paso. ¿Qué sentido tiene lo que hace? ¿Por quién lo hace? ¿Es usted feliz? ¿Realmente se siente humano haciéndolo? Quizá alguna de estas preguntas puedan ser respondidas con la inactividad. Y si aún hallada su respuesta no siente que puede vivir conforme a este principio básico, no dejemos de preguntar qué es lo que nos impide realizar la actividad más básica y simple del ser humano, que es no hacer nada. Entonces justo eso creo que hay que mantenerlo en mente, ¿no es así? Claro. Sí. Y fue muy bonito. ¿Tú lo escribiste? Sí, yo lo escribí. Sí. Gracias. No, la verdad es que fue muy bueno en esta parte. Y bueno, César, pues estuvo muy genial tu escrito. Y las preguntas, gracias. Sobre todo, nos lleva pues justamente a los valores, ¿no? Individuales, por supuesto. a esta parte de vivir o buscar un sentido, ¿no? De vida en lo que tú haces, en cómo, independientemente de las cosas que no puedas controlar y que a veces te mantengan atado, pues justamente qué es aquello que sí puedes hacer y que en tus posibilidades te da el sentido, te conecta, te hace buscar esa razón de estar, ¿no? Porque a veces ahora sí que hay belleza en lo más mínimo, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso es lo que hace la vida contemplativa, darte el tiempo para observarla, porque si vas corriendo todo el tiempo, lo que ocurre es que te acabas perdiendo de los detalles. Y en los detalles está esa belleza, por supuesto. Ok. Sí. Bien, César, pues mensajes finales, no sé si quieres recomendar algún tipo de libro del estoicismo o de vida contemplativa o algún artículo, lo que sea. Claro. Ahora sí, esos minutos son para ti. Bueno, la bibliografía que utilicé para este podcast fue justo La vida contemplativa de Byung-Chul Han y la entrada de la Stanford Encyclopedia of Philosophy de los estoicos. Entonces creo que esas dos herramientas pueden ser de mucha utilidad. Yo también traía una especie de propuesta que es que en parte creo que se debe, o sea, si usted por algún motivo está interesado en la filosofía, creo que en parte se debe de aproximar como uno se aproxima a la terapia, que es con un problema determinado. Creo que uno aprende mucho cuando es así. Uno no va a terapia cuando se siente, o no siempre, al menos cuando se siente de lo mejor, sino cuando hay al menos alguna espinita que lo molesta. Entonces, deténgase, indague en usted mismo, hágase preguntas y quizá encuentre que hay algo que no lo que lo hace estar inconforme. Creo que también esa inconformidad forma parte de la naturaleza humana, si es que hay alguna naturaleza humana. Y que no sé, ¿qué puede ayudar para que esa espinita de frutos finalmente es pues entrar a algunos manuales de utilidad de filosofía donde haya como una extensa red de pensadores y entonces seleccionar aquellos que generen en usted como más intriga. Libros que son así, está el libro de Sofía, es muy popular, es un libro de literatura de una niña que empieza a tomar como cursos de filosofía. Está el manual de filosofía, que son estos libros chonchos donde vienen como mucho acerca, mucha bibliografía acerca de ese tema, la propia enciclopedia de filosofía de Stanford y los diálogos socráticos, los platónicos, él los escribió, Sócrates no escribió nada. ¿Qué ocurre con los diálogos? Se dice que toda la filosofía es un pie de página de Platón, porque muchas de las discusiones que aún se siguen dando están ahí, entonces eso puede ser de utilidad. Y en cuestión de estoicos, los clásicos también son de mucha ayuda, ya hicimos algunas recomendaciones como los fragmentos, pero meditaciones de Marco Aurelio. ¿Usted ha leído un poco de meditación? Si le gustó, ¿qué opina? ¿Bien? Me gustó. ¿Lo recomendaría? Sí lo recomendaría, Okay. Marco Aurelio, porque sí es como mucha reflexión, Sí, te da hasta ciertos puntos herramientas para que tú mismo debatas con tus pensamientos. Eso me encanta, que además eso tienen mucho los estoicos, que te dan ejercicios prácticos para que tú propio te hagas un examen como de conciencia. Y eso ocurre en Marco Aurelio muchísimo, es de mucha utilidad. Y de Séneca, La brevedad de la vida, sobre la ira y demás. Entonces esos creo que son algunos textos que podrían ser de gran utilidad para ustedes, la audiencia. Pues
César, yo estoy bastante agradecida de que hoy me hayas acompañado. No sé si tengas alguna red social donde la gente te pueda seguir o Instagram. No. Sí, no, señal de humo. No, bueno, no tengo ninguna, pero pues estamos en contacto. Leeré los comentarios en todo caso. Ok, bueno. Excelente. Comenten y ya. Comenten y César los va a responder. Y bueno, César, muchas gracias. Fue un programa bastante bonito, agradable, mucha información. Espero que les haya ayudado. Y bueno, yo les recuerdo mis redes sociales. Estoy en Instagram como @consultoriosigmonse y me puedes escribir para cualquier información al 7442-672240. Nos vemos hasta la próxima. Y así, con la mente más clara y con el corazón un poco más ligero, cerramos un encuentro más en tu espacio seguro. Esto fue El Rincón de la Calma.